Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Alejandro Jaime, residente de pediatría. En esta mañana vamos a hablar sobre el enfoque del niño politraumatizado en servicio de urgencias. En primer lugar, vamos a definir entonces qué es un traumatismo y se define como toda lesión o herida producida por fuerza ya sea de carácter físico, energía mecánica, química, térmica o eléctrica. Y es importante entonces definir que el politrauma es aquel que genera más de una lesión, ya sea en un sistema corporal o dos lesiones graves dentro de un mismo sistema corporal. Es importante entender entonces respecto a la mortalidad asociada al politraumatismo, existe un modelo descrito como un modelo trimodal, es decir, que la mortalidad asociada al politrauma se presenta en tres momentos diferentes. Uno, aquellos pacientes que tienen una mortalidad inmediata, que es por lesiones severas. Dos, aquellos pacientes que tienen mortalidad en las primeras 24 horas y que son estos pacientes que, digamos, tradicionalmente se han denominado como la hora dorada, y son aquellas situaciones en las cuales la intervención por parte del equipo de urgencia y de trauma tiene un impacto sobre la sobrevida. Y aquellos pacientes que presentan lesiones posteriores a las 24 horas que van a tener, digamos, la mortalidad va a estar asociada sobre todo a las manifestaciones del golpe secundario que la vamos a describir en la fisiopatología. En esta imagen vemos entonces lo que anteriormente dijimos, la mayor parte, bueno, un buen porcentaje de esos pacientes, alrededor del 50%, tiene una mortalidad de carácter prehospitalario y está básicamente dado por mortalidad inmediata, que es asociada a lesiones graves como el trauma craneoencefálico severo, el trauma raquimedular severo o trauma de grandes vasos. Posteriormente vemos la mortalidad que está en un segundo periodo, que es la hora dorada, que es una muerte relativamente precoz en las primeras 24 horas, pero que está asociada al desarrollo o a la presentación de complicaciones como neumotoras de tensión, hemotoras masivas, hemorragias no controladas, que son circunstancias que, como lo vamos a ver en la evaluación primaria del paciente politraumatizado, se pueden identificar, y si las identificamos oportunamente y se tratan de manera correcta, esa mortalidad puede disminuir. Y las otras son los pacientes que tienen una mortalidad tardía, mayor de 24 horas, que están asociadas al desarrollo de complicaciones o de un golpe secundario a esa manifestación o esa lesión primaria y que están desarrolladas principalmente por sepsis, falla orgánica múltiple y muerte cerebral. ¿Por qué hablar sobre politrauma? Miren ustedes, pues miren, la letalidad realmente por politrauma es solamente la punta del iceberg, y lo que hemos y en la base del iceberg es que las lesiones leves, que son tratadas a nivel comunitario, son las más frecuentes. Posteriormente, las lesiones que requieren algún tipo de cuidado en servicio de urgencias, los pacientes que requieren hospitalización, y cobra un aspecto muy importante los pacientes que requieren unidades de cuidado intensivo, que con base pues a la experiencia de los centros de trauma, esa mortalidad puede variar y puede disminuir. Los accidentes de tránsito siguen siendo las principales causas de muerte en población desde los 1 hasta los 44 años, pero digamos que en los niños pequeños existe una variación en cuanto a la mortalidad, y es que los niños menores de 1 año sobre todo sigue siendo la asfixia o la muerte súbita pues del niño del lactante una de las principales causas, hasta los 4 años el ahogamiento, y a pesar de que ha mejorado la supervivencia con una reducción hasta el 50% desde el periodo o la década de los 80, aún así las causas pues siguen siendo muy altas, anualmente alrededor de 11.000 muertes por politrauma, 8 millones de lesiones no fatales y alrededor de 50.000 millones de dólares el costo de esas lesiones. En nuestro medio tenemos este estudio realizado por el doctor Astudillo, es un estudio en el cual hace una cohorte retrospectiva de 2 años en una institución de la ciudad, un centro pues de complejidad de trauma. Ellos básicamente lo que hacen es describir cuál es el comportamiento de los pacientes politraumatizados pediátricos que llegan a esta institución, y lo que ven ustedes acá es cómo entonces el trauma cerrado representa la mayor parte de esas consultas. Ellos se evaluaron un total de 581 pacientes y alrededor del 68% de esos pacientes consultan por trauma cerrado. Lo que vemos acá es que esos pacientes básicamente fueron transportados en ambulancia, que en cuanto al mecanismo de trauma, el principal mecanismo fueron las caídas. Y lo que vemos también acá entonces es la relación que existía con la escala de Glasgow del ingreso. La mayoría de esos pacientes consultaban con un trauma craneoencefálico leve, y en la mayoría de los casos, como vemos acá, el índice del score de severidad usualmente eran score leves. Ellos documentaron también entonces esta tabla comparativa donde comparan los pacientes que murieron versus los que sobrevivieron. Ustedes ven que la mayoría de esos pacientes sobrevivieron, un 94.8% de los pacientes, y aquellos pacientes que murieron entonces básicamente tenían un score, un índice de severidad de trauma mucho mayor,
y tenían unos puntajes de escala de Glasgow superiores. Lo vemos en esta imagen acá. De los pacientes que fallecieron, los pacientes que tenían un score de trauma de Glasgow menor de 8 fueron el mayor porcentaje, 55%, y los pacientes con un score con ISS mayor, pues también tenían una mayor asociación de mortalidad. Entonces, la fisiopatología del trauma, pues vamos a describir inicialmente que existe una energía cinética, la cual va a provocar un trauma primario, eso se denomina el primer golpe. Ese primer golpe lo que vamos a ver entonces es que genera una respuesta inflamatoria local, pero esa respuesta inflamatoria local entonces va a depender de otros factores asociados denominados segundos golpes, que lo que van a hacer es que van a amplificar esa respuesta inflamatoria. ¿Cuáles condiciones? La acidosis metabólica, la hipoxia, la hipotensión, los fenómenos de isquemia y reperfusión, las infecciones, el trauma quirúrgico, la hipotermia o la hemorragia, son circunstancias que van a generar una amplificación de esa respuesta inflamatoria local, y como ustedes ven acá, entonces hay dos elementos claves, y es que hay una liberación importante de citoquinas proinflamatorias y también de citoquinas antiinflamatorias. Pero en estos pacientes, en el contexto de esa lesión tisular, además de eso, hay una liberación de mediadores de estrés, específicamente de cortisol, que igualmente a través de esa respuesta neuroendocrina promueve esa liberación de citoquinas proinflamatorias. Entonces, lo que uno espera en estos pacientes politraumatizados es que si se da un tratamiento apropiado y oportuno, se pueda modular esa respuesta inflamatoria sistémica. Pero en los pacientes que no se logran hacer, entonces tenemos dos opciones. Cuando no se balancea, digamos, esa respuesta proinflamatoria contra la antiinflamatoria, uno, si hay un predominio de esa respuesta de citoquinas proinflamatorias, entonces hay una activación de la cascada del complemento, hay una activación de otras vías como las quinasas, las quininas, hay una activación del sistema de coagulación, y lo otro es que esa producción masiva de citoquinas proinflamatorias favorece una migración leucocitaria importante, específicamente de neutrófilos, y todo esto va a conducir a un estado proinflamatorio que desarrolla el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y que evoluciona o que puede evolucionar hacia la disfunción orgánica múltiple. Pero si estos pacientes entonces tienen un predominio en la respuesta antiinflamatoria, por el contrario, estos pacientes van a hacer un síndrome de respuesta compensatoria, y lo que van a hacer es que van a generar un estado de inmunosupresión que va a favorecer el desarrollo más bien la asociación con coinfecciones bacterianas, y esos pacientes van a desarrollar sepsis, pero por un estado de inmunosupresión. Y el otro elemento clave es el compromiso del sistema de coagulación. Entonces, nosotros recordamos que la triada mortal o la triada letal está dada pues por acidosis, por hipotermia y por coagulopatía, y estas usualmente son secundarias o se consideran más bien como segundos golpes, es decir, como factores que pueden exacerbar esa respuesta primaria. Entonces, su respuesta va a impedir el control de la hemorragia, y estos pacientes van a desarrollar entonces acidosis metabólica por una disminución del aporte de oxígeno en los tejidos, generando pues un estado anaerobio. La hipotermia, entonces, cuando por ejemplo se hace una reanimación inadecuada, ya sea con cristaloides fríos o transfusiones masivas de glóbulos rojos, entonces empeoran esa hipotermia del paciente. Lo otro es que esos pacientes también pueden tener una coagulopatía que puede ser provocada por el mismo trauma, llamada coagulopatía traumática aguda endógena, y esa coagulopatía entonces lo que va a favorecer entonces es una inducción, más bien va a ser inducida por ese trauma, va a conducir a choque hemorrágico que es descontrolado, y esta se va a caracterizar por una disfunción del sistema de coagulación, de los anticoagulantes y un estado fibrinolítico, lo que va a generar un estado hipocoagulante. Entonces, estos pacientes pueden presentar dos escenarios diferentes: una activación o más bien un trauma, una activación endotelial, un daño del endotelio vascular con alteración de la permeabilidad, y se puede generar otra condición que es la coagulopatía intrínseca exógena. Esos pacientes con coagulopatía exógena, entonces son pacientes que usualmente no están expuestos a estos factores desencadenantes de los fenómenos de coagulación, pero que están relacionados con la activación o más bien con la degradación de otras sustancias llamados los cuerpos de Weibel-Palade, que básicamente son cuerpos que contienen factor de von Willebrand y P-selectina, y el otro elemento es el desprendimiento de glucocálice. Entonces se crea un estado de disfunción endotelial con una tendencia a la procoagulación,
Y fuera de eso, entonces, hay una asociación con el deterioro del glucocálido, lo cual altera pues, la funcionalidad del endotelio, favoreciendo estados procoagulantes. Para hablar entonces de trauma, es importante tener en cuenta los patrones de lesión y los mecanismos de trauma. Y ven ustedes acá que los accidentes de tránsito siguen siendo la principal causa de mortalidad, pero ese patrón, el mecanismo de trauma, perdón, el patrón de trauma va a ser diferente. Por ejemplo, en el accidente de tránsito, el niño que es peatón y que es atropellado, ¿cierto? Ese niño usualmente puede tener lesiones de baja velocidad con fracturas de extremidades inferiores o puede tener múltiples traumas con lesiones de alta velocidad. Y lo que vemos también es que la otra circunstancia es el niño que se desplaza como ocupante de un vehículo. Entonces, este niño puede presentar lesiones, bien sea cuando el niño está asegurado, ya sea a través de una silla específica de transporte o a través del cordón del cinturón de seguridad, o cuando este niño no se encuentra asegurado. Entonces, ese niño que no está asegurado muy probablemente tiene mayor probabilidad de ser eyectado a través del vehículo y generar lesiones traumáticas muy severas, a diferencia de aquel que está asegurado específicamente con los sistemas, pues, los cordones de seguridad tradicionales, que van a generar lesiones, sobre todo con un patrón de distribución abdominal. Y como lo vemos y le estamos viendo en el servicio muy frecuente, las caídas constituyen un elemento importante. Vamos a describir que es una caída de gran altura, y lo otro, entonces, y muy, digamos, pues también es vigente las caídas desde bicicletas, y esa caída de bicicletas va a variar, entonces, también dependiendo del uso o no de protección a nivel de la cabeza. Entonces, los pacientes que utilizan casco, si tienen un buen casco, tienen menor probabilidad de desarrollar traumas craneoencefálicos. Van a tener más que todo fracturas relacionadas a nivel de extremidades superiores, y aquellos pacientes que no usan o no portan casco, pues obviamente van a tener mayor probabilidad de lesión de columna, de trauma craneoencefálico. Y lo otro importante es la lesión por manubrio, que también es frecuente y la vamos a describir. En sus pacientes, entonces, que sufren accidente de tránsito, peatón versus automóvil, se describe la tríada de Waddell, que está caracterizada por fractura de fémur, lesión intraabdominal, intratorácica y lesión en la cabeza. En cuanto a las caídas, existe controversia respecto a qué es una caída de gran altura. Algunos textos mencionan por encima de 2 metros y otros describen por debajo de 1.5 metros. Lo cierto es que las caídas por debajo de 1.5 metros están más relacionadas con traumatismos abdominales y de extremidades, pero las caídas por encima de este valor están más asociadas a politraumatismos severos como trauma craneoencefálico, traumatismo ortopédico y trauma torácico. Y la mortalidad, por supuesto, va a variar dependiendo de la altura de la caída. Esto es un estudio grande que se hizo en Estados Unidos, un estudio nacional donde evaluaron las caídas desde edificios, y ellos evaluaron cuáles fueron los factores de riesgo para niños menores de 12 años de presentar caídas desde edificios. Y lo que ellos encontraron es que el principal grupo afectado son los niños que se encuentran entre los 1 a los 2 años. Obviamente, los niños que tienen un estrato socioeconómico bajo, en este caso describen la población, pues, de raza blanca y que residen en zonas urbanas, son aquellos niños que van a tener mayor factor de riesgo para caída. Y miren ustedes acá, en este grupo de edad que ellos describen, estos niños tienen mayor probabilidad de ingreso a cuidado intensivo, mayor probabilidad de trauma de tórax, mayor probabilidad de neumotórax o lesiones, pues, mediastinales severas, como lesión pulmonar, lesión abdominal aguda e incluso de uso de ventilación mecánica. E igualmente, en ese estudio evaluaron los niños de 0 a 4 años para entender cuáles son esas características demográficas, los mecanismos de lesión y la severidad en la población en menor de 5 años que sufría patrones asociados a caídas. Y además de eso, lo que tratando fue hacer una correlación del score de severidad con el mecanismo de trauma. Y ven ustedes que lo que ellos encontraron fue que en los niños, aquí vemos en azul los niños menores de 1 año, de manera importante, las fracturas de cráneo constituyeron la principal manifestación asociada a caídas, seguidas por las fracturas de fémur, las hemorragias intracraneales asociadas a ese trauma, las fracturas de fémur y en menor medida las fracturas de miembros superiores. Ellos describen que los niños menores de 1 año tuvieron mayor proporción de fracturas de cráneo, mientras que los niños mayores están más asociados a fracturas de miembros superiores, y que el incremento de la edad disminuye, pues, el porcentaje del ISS. Solamente para hablar algo concreto acerca de lo que les mencioné anteriormente, y es el patrón que se describe en los niños con cinturón de seguridad. Estos niños entonces van a presentar fuerzas de desaceleración junto con un mecanismo de compresión a nivel del abdomen que genera hematomas de la pared abdominal, lesiones intraabdominales,
fracturas espinales. Estos niños entonces están sometidos a un mecanismo de hiperflexión del tronco con compresión del abdomen. Ese cinturón lo que va a hacer es que va a actuar como un punto de anclaje que comprime el intestino contra la columna vertebral y genera fracturas vertebrales por distracción. Un rasgo significativo es la equimosis de la pared abdominal del cinturón. Entonces, si bien es cierto, la prevalencia no es muy alta, 1.3% en los estudios grandes, la asociación o un niño que presenta ese signo de cinturón, miren ustedes que tiene hasta un 21% de probabilidad de lesión de órganos sólidos. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentemente encontradas? Hematomas, perforaciones, contusiones, transecciones, desgarros ceromusculares, lesiones de vascularización, obstrucción intestinal, y los sitios más comúnmente son el intestino delgado. Incluso estas lesiones se pueden presentar a velocidades bajas como de 20 kilómetros por hora. Entonces, lo otro son las fracturas que se presentan a nivel de columna vertebral, son provocadas por mecanismos de flexión y distracción, y lo que va a generar es una fractura a nivel de la porción anterior de ese cuerpo vertebral que se puede desplazar hacia el eje posterior, comprometiendo el arco. Aquí vemos una fractura del cuerpo y desplazamientos de las estructuras del arco posterior. Y como les mencioné anteriormente, una importancia son las lesiones por manubrio, entonces que son frecuentes también en los niños. Pues como les mencioné anteriormente, los niños tienen una menor incidencia de lesión intracraneal, pues importante, básicamente por el uso del casco, y las lesiones por bicicleta entonces pueden provocar dos tipos de mecanismos de trauma, ya sea asociado a la caída con trauma craneoencefálico, extremidades y el cuello, o cuando hay golpe por parte del manubrio de alguna de las estructuras abdominales, principalmente vísceras huecas, con perforación, hematomas o con compromiso de órganos sólidos. Otro elemento importante a tener en cuenta entonces son las diferencias anatómicas y fisiológicas que existen entre el niño y el adulto en el contexto de politrauma. Esta es una tabla que hice con base pues adaptada del Pediatric Review del 2018. Y lo que vemos acá entonces, inicialmente en la vía aérea, pues nosotros sabemos que la vía aérea del niño es más estrecha, que es más angosta, las cuerdas vocales son un poco más anteriores, la epiglotis un poco más alargada y flexible, y el punto máximo de estrechamiento es por debajo del cricoides. Esto tiene una repercusión importante en el contexto de los pacientes que requieren vía aérea avanzada, ¿cierto? Una intubación más difícil, probablemente obviamente tubos más pequeños y la necesidad probablemente de cambiar hojas de laringoscopio. En cuanto a la respiración, los niños son respiradores nasales y la pared torácica más distensible, de tal manera que la obstrucción nasal simple puede provocar aumento del trabajo respiratorio, y las fracturas costales y signos externos del trauma pueden no estar presentes con lesiones intratorácicas por esa misma flexibilidad. El componente de discapacidad o la parte neurológica del occipucio es más grande, lo que causa una flexión de la columna cervical, y el punto de palanca de la columna es un poco más alta. Por supuesto, los niños tienen menor desarrollo de las estructuras paravertebrales, lo cual hace que haya un mayor rango de movimiento durante el evento de trauma, de tal manera que esas fuerzas de lesión se pueden transmitir hacia las estructuras internas con más facilidad, generando las lesiones que pues, hemos descrito como ciborra, que se ha descrito como ciborra, que hemos hablado que son las lesiones del canal medular, pues, o la lesión cervical sin evidencia radiológica de esa anormalidad. En cuanto a la exposición, ellos tienen una mayor área de superficie corporal y tienen mayor cercanía con las estructuras internas. Esto los predispone a que haya hipotermia y que la transmisión de fuerza sea más rápida hacia la parte de las estructuras internas. Y en cuanto al componente emocional, por supuesto, los niños tienen mayor riesgo de secuelas a largo plazo que involucran pues, personal de salud. Esta es una tabla interesante que traje, es una actualización de la TLS del 2019, y desde el punto de vista anestésico, las consideraciones fisiológicas que se deben tener en el contexto de un paciente politraumatizado. Entonces, miren ustedes, como les mencionaba anteriormente, las características de la vía aérea. Esto hace, o la implicación es que tengan mayor compromiso, mayor riesgo de obstrucción de la vía aérea. En cuanto a la parte respiratoria, el consumo de oxígeno está incrementado y tiene una disminución de la capacidad funcional residual, lo cual se manifiesta como un incremento del desarrollo de hipoxemia. En cuanto a la parte circulatoria, el gasto cardíaco es dependiente de la frecuencia cardíaca. Incluso entonces, ¿qué va a pasar con los niños? Que los niños, incluso con pérdidas tan importantes como el 30% de sangre, pueden perder hasta un 30% de sangre sin generar cambios a nivel de la presión arterial. En la parte neurológica, entonces, los pacientes preverbales, pues obviamente requieren una evaluación específica con la escala de Glasgow modificada, y el medio ambiente, entonces, digamos que los niños tienen menor reserva de grasas a nivel de tejido, lo cual los predispone a hipotermia.
¿En qué se manifiesta esto? ¿En qué qué implica esto? Que hay un aumento de la probabilidad de daño secundario que describimos anteriormente, que puede complicar el curso clínico del paciente, empeorar los resultados de la lesión y asociarse a mayor mortalidad. ¿Cómo hacer entonces el abordaje del niño politraumatizado? Entonces, es importante entender que es un sistema de trauma. Un sistema de trauma es un conjunto de medidas y medios, tanto económicos como sociales y médicos sanitarios, que son dirigidos a la prevención de accidentes y mejorar constantemente la atención de los pacientes traumatizados. ¿Cuál es la función básica de esto? Disminuir las muertes inmediatas, tempranas y tardías, y se logra a través de la educación y prevención, pero también a través del manejo prehospitalario y el manejo intrahospitalario. En ese sentido, entonces, la atención del trauma, del politrauma pediátrico, digamos que se describe o se describe desde dos contextos, el manejo prehospitalario y el manejo hospitalario. Entonces, el manejo prehospitalario es muy importante, la atención rápida a sus pacientes, que sea una atención de calidad, que se extraiga de manera segura al paciente y que se categorice adecuadamente cuál es la severidad de este paciente para identificar en ese manejo prehospitalario cuál es el mejor centro de atención que puede recibir este paciente en el contexto del tipo de lesión que presenta. Y obviamente en el contexto hospitalario, toda la recepción del paciente, el tratamiento y manejo definitivo. Entonces, existe un concepto que es la categorización de las lesiones y es básicamente establecer una predicción o más bien, pues como su nombre dice, categorizar esas lesiones de tal manera que me permitan orientar hacia la severidad del cuadro o la presentación clínica del paciente y, muy importante, hacia dónde lo voy a dirigir. Que busca optimizar la recepción y la atención de los pacientes, limitar o más bien usar de manera adecuada los recursos y dirigir la asistencia a estos pacientes lesionados en salas graves a corto paso de su estado. Entonces, existen, para poder clasificar de manera prehospitalaria estos pacientes, existen unas escalas que se han diseñado a través del tiempo, que se usan en el contexto prehospitalario, pero también en el contexto hospitalario del triaje, y que permiten entonces clasificar primero hacia dónde vamos a remitir a este paciente, tomar decisiones clínicas precisas y conocer los cambios relacionados con morbimortalidad. Y las escalas entonces las podemos clasificar en tres grupos: las escalas de cribaje traumático, que son de selección, que se pueden utilizar en el lugar del accidente, que deben ser de fácil uso y permitir una correcta clasificación, determinando la gravedad y la necesidad de atención superior. Las escalas de gravedad, que usualmente se utilizan en el contexto hospitalario al ingreso y que permiten entonces detectar al paciente potencialmente grave, y ya en el contexto, pues, de manejo más avanzado, los scores predictivos de mortalidad, que usualmente se utilizan en el contexto de cuidado intensivo. No voy a detenerme mucho aquí, esto pues es una charla que ya hablamos. Básicamente tenemos escalas de índole fisiológicas, aquellas que permiten clasificar la severidad y score de pronósticos. Nosotros pues obviamente estamos muy familiarizados con la escala de Glasgow, la escala o el ISS, el Injury Severity Score, y otros perfiles más asociados con pronóstico, como el CRAMS, los TRIS y el ASCOT. Solamente para recordar, y en el contexto pues, de los estudiantes, una de las escalas más utilizadas es el PTS o el Pediatric Trauma Score, que es una puntuación, entonces, que como ven ustedes acá, incluye 6 variables, que son el peso del paciente, la vía aérea, la presión arterial sistólica, el compromiso del sistema nervioso central, la presencia de fracturas y las lesiones. Y esta va a dar una puntuación de +2 a -1, el puntaje mínimo va a ser de -6 y máximo de +12, tiene una buena asociación con mortalidad y usualmente por valores por encima de 8 están asociados con una mortalidad del 9%. ¿Cómo se clasifica este? Con un trauma menor, cuando se encuentra entre 9 a 12, potencialmente amenazante entre 6 a 8 y amenazante para la vida de 0 a 6 y menor de 0 fatal. Esta es una escala muy práctica que ustedes la pueden ver, se puede utilizar incluso en el contexto hasta prehospitalario, porque incluye básicamente elementos del examen físico más el peso y predice adecuadamente mortalidad. Y el otro es el ISS, que es el índice o el Injury Severity Score, que es un score entonces que involucra 6 regiones anatómicas, incluyendo cabeza, cuello, tórax, abdomen, columna, extremidades, pelvis y la parte externa, y lo que hace es que asigna una puntuación con base a la peor lesión que yo encuentro en ese paciente en los 3 segmentos más comprometidos. Entonces aquí vemos un ejemplo, un paciente que tiene una lesión de abdomen, de tórax y extremidades, que tiene una ruptura esplénica de 2, se le asigna un puntaje de 2 moderado, una fractura de costilla, se le asigna un puntaje de 2 moderado, y una fractura de fémur 3, que es serio,
y con este cálculo que es fácil, que es elevado al cuadrado, la suma de estos 3 elementos, se obtiene el puntuaje, que en este caso es 17. Para niños está validado que un score por encima de 15 es un indicador de lesiones graves. Bueno, entonces, estos scores, digamos, que se aplican en el contexto prehospitalario, pues en algunas partes, probablemente aquí no tanto, y se han hecho estudios para evaluar si realmente esos scores tienen predicción de muerte en los pacientes hospitalizados. Esto es una revisión sistemática interesante en las cuales ellos hacen un triaje del trauma pediátrico y básicamente ellos describen que dada esa variabilidad significativa en la clasificación de los niños lesionados, con la mayoría de los sistemas, entonces se empiezan a preguntar si existen, digamos, a través de 6 preguntas, si existen asociaciones entre esos scores de severidad y los desenlaces en el paciente. Entonces ellos hacen 6 preguntas. La primera es que los criterios del triaje reducen la mortalidad. Entonces ellos describen que los criterios de triaje prehospitalario pueden reducir la mortalidad al determinar el modo del transporte principalmente, es decir, que permite clasificar apropiadamente el paciente para su transporte. Si estos sistemas de puntuación de trauma prehospitalario predicen resultados, entonces, si bien es cierto, ninguno ha demostrado puede ser exacto, existen unas variables que se han asociado con morbimortalidad, por ejemplo, la escala de coma de Glasgow, la edad también se ha descrito, entre menos edad, pero más severidad, y el mecanismo de lesión por sí solo no ha demostrado predicción. Otra pregunta que ellos se hacen es si los criterios de activación del centro de trauma, que lo vamos a describir más adelante, pueden generar o pueden predecir resultados. Y básicamente esos criterios son descritos por la Academia Americana de Cirugía. Ellos describen que a través de este metaanálisis, estos criterios cuando se aplican en el paciente que ingresa tienen una asociación fuerte con predicción de mortalidad. La otra pregunta es si esos criterios de activación de los centros de trauma predicen necesidad de procedimientos quirúrgicos. También se encontró que tiene una importante relación con la predicción de elementos quirúrgicos, y si estos scores de trauma predicen morbilidad o mortalidad, en general sí predicen morbimortalidad. Pero se requiere determinar si esos parámetros fisiológicos están relacionados con la edad, pueden mejorar su certeza. Es decir, las escalas de score, tanto prehospitalarias como hospitalarias, tienen una relevancia importante demostrada a través de metaanálisis que pues implica su utilización. ¿Qué criterios de triaje secundarios para transferencia de niños? Esto es interesante y lo vemos nosotros en nuestro contexto. Aquí el niño no se transporta, o el paciente traumatizado no se transporta con base a su criterio de severidad, sino que nosotros vemos que se transporta muchas veces por factores económicos, ¿cierto? Porque hay una remuneración económica, muchas veces estas ambulancias que prestan los servicios, sobre todo pues los accidentes de tránsito. Entonces, es importante, ellos dicen que es importante estandarizar protocolos que permitan transferir los pacientes o tener criterios que permitan transferir los pacientes de una manera segura y de una manera certera a los centros de trauma necesarios para el criterio de severidad. Lo otro son los centros de trauma. Pues nosotros realmente en nuestro contexto no tenemos clasificados los centros de atención de trauma. En otros sitios como en Estados Unidos ellos clasifican los centros de atención de trauma desde el 1 hasta el 5. Donde el 1 es un sitio pues, que tiene mayor nivel de complejidad de atención, es un centro que tiene bastante atención, experiencia en el contexto del politrauma y que pueda tener cualquier tipo de lesión, y básicamente el nivel 5 en aquellos centros que se realiza una evaluación inicial, estabilización y preparación para la transferencia. Y ya entonces la otra etapa, que es la hospitalaria, quiero mencionar entonces lo que son los equipos de trauma. Entonces, existe un concepto que son los criterios de activación del equipo de trauma. El equipo de trauma es ese personal médico y paramédico que tiene un protocolo establecido entre una institución que atiende pacientes politraumatizados y que tiene unos roles definidos dentro de ese equipo que permite entonces mejorar las expectativas de sobrevida de este paciente y que esa hora dorada se dé de la mejor manera para mejorar la expectativa de vida. ¿Cuáles entonces los criterios de activación del trauma? Están destinados a los niños que probablemente requieran reanimación agresiva o intervenciones quirúrgicas específicas, que sean urgentes, que requieran los recursos del equipo de trauma, y existen los criterios claramente definidos por la Academia Americana de Cirujanos, que son aquellos pacientes que tienen hipotensión para la edad, aquellos pacientes que tienen área de programa de fuego en cuello, tórax, abdomen, extremidades, que tienen una escala de Glasgow menor de 9 o que tienen una caída de más de 2 puntos atribuida al trauma, pacientes que vienen remitidos con transfusiones de sangre para poder estabilizarlos, pacientes que tienen comprometida su vía aérea y
obviamente los pacientes a criterio pues, del médico de urgencia. Estos son los criterios que se consideran de la Academia Americana de Cirujanos para la activación de los equipos de trauma. ¿Quiénes conforman estos equipos de trauma? Pues obviamente, como el politrauma digamos, multifactorial y tiene compromiso de todos los sistemas, cirujano, médico, el pediatra, los residentes de cirugía, de emergencia, los departamentos de emergencias, pero también hay un equipo, digamos, paramédico importante, laboratorio, radiología, enfermedades, el mismo seguro, la parte de trabajo social, incluso pues la parte de apoyo espiritual. ¿Cuáles son entonces esos componentes de la evaluación? O más bien, la evaluación del paciente politraumatizado en el contexto hospitalario, entonces debe hacerse con base a los lineamientos de la ATLS, que son la recomendación del Colegio Americano de Cirujanos, y esta la describe entonces que esa evaluación se va a hacer en dos escenarios, una evaluación primaria y una evaluación secundaria. Esta evaluación primaria debe ser rápida, debe ser sistemática y lo que permite es identificar lesiones que sean potencialmente graves para el paciente, que deban ser corregidas inmediato para salvar la vida. Entonces aquí lo vemos concretamente y ellos describen muy bien que el personal lo primero es utilizar su equipo de bioprotección y obviamente identificar los roles específicos de ese equipo de trauma. El paso 2, entonces, evaluar la parte de la vía aérea, incluyendo pues el examen del cuello, el tórax para evaluar signos de neumotórax o hemotórax. Durante la evaluación de la vía aérea, entonces, evaluar la escala de Coleman de Glasgow para definir a aquellos pacientes que requieren intubación orotraqueal con un Glasgow menor de 8. La restricción de la movilidad cervical, que debe ser mantenida cuando sospecha una lesión cervical. Y la aplicación de los criterios Nexus, que son aquellos criterios que son estos que encontramos aquí cuando no hay sensibilidad a nivel de la línea media, no hay déficit neurológico, no hay una lesión por tracción, cuando no hay un estado mental alterado, sospecha de intoxicación. Entonces, cuando esos criterios se cumplen a cabalidad, pues en ese contexto, digamos que la radiografía de columna cervical podría no tomarse. Y ellos también entonces describen que la vía aérea debe ser mantenida definitivamente si no se consigue pues, asegurar con las medidas iniciales. Y para la TLS mantener una vía aérea definitiva, pues es la intubación orotraqueal. Entonces, la evaluación de la vía aérea entonces, involucra lo que es la permeabilidad, la inspección de cuerpos extraños, fractura, lesión traqueal o laringe, signos de obstrucción de vía aérea como estridor, disfonía, enfisema subcutáneo, uso de músculos accesorios, quemaduras faciales orofaringeas, y por supuesto tener en cuenta las indicaciones de intubación orotraqueal, paro cardiorrespiratorio, obstrucción de vía aérea, necesidad de aislamiento o protección de la vía aérea, una escala de Glasgow menor de 8, un paciente que esté en insuficiencia respiratoria con un broncoespasmo o riesgo de broncoaspiración e incapacidad para mantener la vía aérea por otros mecanismos. El otro aspecto importante, el posicionamiento de la columna cervical. Entonces, a esos pacientes se les debe poner un collarín cervical y si se requiere entonces retirar temporalmente, la columna debe asegurarse a través de digamos, la esterilización activa, a través de la maniobra de elevación del mentón y el empuje de la mandíbula, pero tratando de nunca hacer pues inclinación de la cabeza y siempre hacer radiografía de columna cervical. Eso es un flujograma interesante que aporta este grupo de anestesiología, donde enfocan los pacientes que requieren o que requieren intubación, aquellos pacientes que no están, digamos que no cooperan. Entonces, hacer un proceso de preoxigenación, presión cricoidea, hacer una secuencia de intubación rápida. Si esa intubación rápida no es exitosa por el personal, pues digamos en este caso anestesiología, llamar a un anestesiólogo más experimentado y utilizar pues un laringoscopio con una hoja diferente o un tubo diferente. Y la traigo a colación porque pues como vemos acá, hoy en día existe una emergencia de dispositivos de mantenimiento de la vía aérea pues mucho más avanzados, que es importante que los empezamos a conocer como la videolaringoscopia. Si esto no se puede lograr, entonces los dispositivos como máscaras laríngeas, y si definitivamente ni con estos dispositivos de máscara laringe o supraglóticos, entonces el requerimiento de una vía aérea definitiva. Y en aquellos pacientes que sean cooperativos, entonces siempre sospechar la vía aérea difícil, sospechar lesión de la vía aérea, de la lesión de la columna cervical. Y en esos pacientes esto es hacer un proceso de intubación. Si hay dificultades, proceder a la intubación con broncoscopia cuando hay sospecha de lesión cervical y si no es exitosa con maniobras quirúrgicas.
Esos son los medicamentos que se usan pues, tradicionalmente para los procesos de pseudoanalgesia en el contexto del trauma, pero quise mencionar solamente algún aspecto y es que en el contexto de trauma hay que tener las consideraciones, por ejemplo el midazolam, y es pues, el, digamos, de lo más útil, pero hay que tener en cuenta aquellos pacientes que tienen compromiso cardiovascular, tal vez no es la mejor opción. El tiopental usualmente no se utiliza como inductor analgésico de primera línea. Es útil en el manejo del contexto del paciente de trauma, lesión de trauma craneoencefálico, pero tiene unas consideraciones como una depresión miocárdica directa, vasodilatación periférica, disminución del gasto del consumo de oxígeno cerebral, del flujo sanguíneo cerebral. El otro es el propofol, que usualmente no se utiliza en trauma, dado el potencial de hipotensión. El etomidato, que también entonces se puede utilizar en pacientes con inestabilidad hemodinámica, pero no se utiliza como mantenimiento prolongado porque también tiene un compromiso a nivel del flujo sanguíneo cerebral. Y lo otro es la ketamina, que también es, digamos que está disponible, tiene un perfil hemodinámico favorable, sin embargo hay que tener pues como consideración a los pacientes con signos de hipertensión endocraniana. Y esto es importante en aquellos pacientes cuando consideran una vida difícil y digamos debemos tenerlos presentes, aquellos pacientes en los cuales se intente más de 2 veces la intubación endotraqueal o más de 3 veces la laringoscopia, tienen un riesgo importante de complicaciones anestésicas. Siempre se da administrar el oxígeno. Recordad que estos pacientes en el contexto de un compromiso de vida pues tienen una auto de oxígeno, ya lo hemos venido hablando acerca de esto. Y los pacientes en el escenario psico, es decir, que tú no puedes intubar, no puedes oxigenar, pues es un escenario catastrófico, lo cual implica que debemos constantemente pues, estar en proceso de entrenamiento del manejo de la vía aérea. Otro es el proceso de la B, el siguiente paso es la evaluación de la B o la respiración, que incluye la evaluación tanto del aspecto de la piel, del movimiento del tórax, respiración, la profundidad del movimiento del tórax, las características de los tejidos blandos, los sonidos respiratorios, obviamente aplicar oxígeno suplementario cuando lo considere, y en este sentido entonces debemos descartar unas... Creo que es el doctor. En este contexto, entonces, descartar lesiones que son potencialmente mortales como el hemotórax, el neumotórax, o el neumotórax y hacer las maniobras correspondientes para su manejo. Entonces, vemos las lesiones que son potencialmente, que comprometen la vía aérea, pues la obstrucción de la vía aérea con un manejo avanzado en la respiración, el neumotórax a tensión, el neumotórax abierto, el hemotórax, el tórax inestable, las contusiones pulmonares. Entonces, el neumotórax, entonces, básicamente genera un efecto compresivo sobre todo el mediastino, disminuye el retorno venoso, esto genera una disfunción del efecto de bomba al corazón, puede provocar pues, hipotensión y choque. Los pacientes con un neumotórax abierto son aquellos pacientes que tienen lesiones penetrantes y que lo que se va a generar un efecto de válvula, es decir, cuando la persona inspira, entra oxígeno, pero durante la fase de expiración no se puede sacar ese aire de la cavidad pleural, haciendo que aumente la presión dentro de ese sistema. Entonces, una de las maniobras es ese dispositivo, que es básicamente como una válvula, que se puede hacer incluso con bolsas de solución salina, donde viene la solución salina, se cubre 3 extremos y lo que hace el paciente cuando expira, esto se colapsa y tapa, cuando expira, esto se colapsa y tapa, impide la entrada del aire y cuando expira, pues permite que haya una eliminación del aire. Y lo otro es el hemotórax, que es importante también, miren ustedes que cada hemotórax puede contener aproximadamente hasta un 40% de la sangre circulante, por eso los pacientes con lesiones sangrantes en la cavidad pleural pueden fallecer rápidamente. Indicación de toracotomía en pacientes menores de 50 kilos, entonces 15, cuando hay una producción más de 15 cc por kilo de sangre inicial por el tubo o cuando hay una producción mantenida de más de 4 cc por kilo por 2 horas. Y el tórax inestable, que son aquellos pacientes que presentan más de una fractura costal en más de una costilla y que genera un movimiento paradójico de ese tórax. Ustedes recuerdan que durante la inspiración hay una apertura de ese tórax de ese diámetro AP, pero en esos pacientes durante la inspiración, por esa presión negativa, lo que hace ese tórax es moverse hacia adentro, un movimiento paradójico. Y el otro elemento entonces es la circulación. Esta circulación entonces evaluar los pulsos, las características del pulso en las 4 extremidades, obtener un acceso venoso, identificar las fuentes de hemorragia y tratarlas, tanto externas como internas,
Y las potenciales intervenciones, entonces, lo más importante es la obtención de accesos vasculares, otros dispositivos en el contexto extrahospitalario, como esta splint traction, que son unos mecanismos que permiten la estilización de fracturas abiertas, y la realización, pues hoy en día con más fuerza del ECOFAS, que es para identificar la presencia de sangrados a nivel tóraco-abdominal. Esta es importante, esta tabla, y la traje porque eso es una nueva clasificación que aporta en la TLS 2019 del choque hemorrágico. Lo clasifica en 4 contextos, más bien en 4 niveles, hasta el 40% de acuerdo a la pérdida de sangre, pero ellos incorporan entonces en este elemento el déficit de base y la presión diferencial del pulso, porque es demostrado que en choque hemorrágico estos dos elementos tienen un factor predictor importante. ¿Qué quiero mencionar de aquí? Que los pacientes, miren ustedes aquí, la presión arterial, en los niños hasta con 30% de pérdida de sangre pueden mantener una presión arterial normal, y después de ahí el niño va a presentar un deterioro súbito cardiovascular. Obviamente, dependiendo de la pérdida de volumen, van a ser las manifestaciones neurológicas, y quiero hablar solamente de la leve, o la hipovolemia leve, o el shock leve, porque pues un paciente choqueado severo, cualquier persona pues lo puede identificar fácil, pero los pacientes en el contexto de un choque hemorrágico, los niños particularmente, digamos que la evaluación de los órganos es limitada, porque los niños tienen unos factores que la hacen difícil. El estado neurológico puede estar alterado por sedantes, por lesión del sistema nervioso central, el llenado capilar también, niños que tienen fiebre o que tienen cambios inflamatorios locales. El principal mecanismo de compensación va a ser la taquicardia, pero la taquicardia puede ser multifactorial, de tal manera que tenemos que siempre indagar por signos sutiles. ¿Cuáles? Un niño que está irritable o que está somnoliento, la producción de la diuresis, la perfusión distal de los niños. Entonces son elementos sencillos que debemos estar siempre atentos para poder evaluar el contexto de un choque hemorrágico. Esos son los volúmenes entonces de reposición de sangre. La volemia de los niños cambia con base a la edad. Entonces 80 dc por kilo para menores de 1 año, 75 de 1 a 3 años y de 70 dc por kilo para niños mayores de 3 años. Usualmente se utilizan cristaloides a 20 dc por kilo y las tasas de transfusión normalmente a 10 dc por kilo. Y con esto pues vamos a hablar acerca ahorita de lo que son las transfusiones masivas, respecto a lo cual hay pues bastante controversia. Entonces, clave, muchachos, la intervención inicial o vital en este contexto es establecer un acceso venoso, ¿sí? Y no solo uno, sino tratar de mantener 2 accesos venosos en el contexto de un politrauma. Y en los niños, en la población pediátrica, siempre considerar la administración de la vía intraósea. Es una vía que permite una administración de grandes volúmenes de líquidos, de medicamentos, incluso de medicamentos vasoactivos que siempre hemos tenido en consideración, que realmente teóricamente no es difícil, y que nos puede, digamos, en el contexto de un niño difícil acceso vascular, salvar la vida. Esto solamente quiero mencionar, existen unas descripciones acerca de lo que son las transfusiones masivas en pediatría. Esto tiene bastante controversia, en primer lugar porque, como vimos, la volemia cambia con base en la edad del paciente, pero para mencionar simplemente se describe como aquella que se recambia el 50% del volumen de sangre en 3 horas, o una transfusión del 100% de sangre total en 24 horas. Han hecho varios estudios para saber si esto realmente tiene impacto sobre la mortalidad o morbilidad, y miren ustedes que en este metaanálisis 4 ensayos grandes, ninguno de ellos tuvo un impacto sobre mortalidad, pero se empezó a incorporar otras estrategias que son, digamos, que están en estudio con ácido tranexámico, los ensayos hemostáticos viscoelásticos, el factor 7 y el uso de fibrinógeno. Y esta es una revisión también importante acerca del protocolo de transfusión masiva. Y ustedes miren lo que dicen aquí: en niños realmente los protocolos de transfusión masiva requieren desarrollar estudios para evaluar su eficacia. La estandarización se necesita para describir las transfusiones, los protocolos de activación. Y en el escenario pediátrico entonces se requiere pues mucha más investigación a este aspecto para definir los protocolos. El otro punto entonces de evaluar en el aspecto primario es la discapacidad, básicamente el examen neurológico, la escala de Glasgow pediátrica, el examen de pupilas, los signos de lateralización y las potenciales intervenciones que se realicen. Entonces la radiografía de columna cervical, básicamente la restricción del movimiento y la neuroimagen cuando esté indicada. Una vez entonces nosotros tenemos estas lesiones, digamos, hemos descartado a través de esa evaluación primaria estas lesiones potencialmente mortales y las hemos tratado, ya podemos pasar a una evaluación secundaria. ¿Qué es la evaluación secundaria? Una evaluación sistemática de pies a cabeza que permite detectar otras lesiones que son menores ocultas y que nos hacen devolvernos a esa evaluación primaria
estabilizar fracturas y obviamente la intervención de esas fracturas, de esas lesiones en la medida en que las encontremos. Entonces, la evaluación secundaria, entonces, ¿con qué empieza? Con este, digamos, este acrónimo que es AMPLE, que es el antecedente de alergia a medicamentos, la historia clínica previa, la enfermedad, el contexto pues, de embarazo, si lo hay, en adolescentes, por ejemplo, última comida, el medio ambiente y la exposición, obtener la historia acerca de las características de ese evento, el trauma, evaluar la parte de la cabeza, la región maxilofacial, a nivel del cuello para buscar signos de heridas penetrantes, lesión de tráquea, el uso pues, de músculos accesorios, la sensibilidad o deformidad del edema, el enfisema subcutáneo, los pulsos simétricos a nivel del cuello, auscultar la carótida en la búsqueda de soplos. En la parte del tórax, entonces, evaluar signos de heridas penetrantes o heridas de trauma cerrado, auscultar nuevamente los pacientes, evaluar ese patrón respiratorio, la percusión para identificar ya sea consolidaciones o más bien derrames o neumotórax. El abdomen, entonces, hacer la inspección, la auscultación, la percusión, evaluar pues signos de estigmas de trauma, evaluar la parte perineal, rectal o vaginal, dependiendo pues del contexto. El examen musculoesquelético, entonces, importante palpar en la búsqueda de deformidades de las extremidades, tanto superiores como inferiores, heridas penetrantes o cerradas, la evidencia de fracturas expuestas, pulsos bilaterales, la palpación a nivel de la región torácica y de la parte de la columna lumbar, la restricción del movimiento y en el examen neurológico nuevamente pues la revaloración de las pupilas, escala de Glasgow que debe ser dinámica como lo hemos visto en los pacientes del contexto de trauma, identificar signos de lateralización. Entonces en esta podemos encontrar igualmente lesiones potencialmente mortales, neumotoras simples, motoras que están creciendo, rupturas aórticas, lesiones traqueoesofágicas, diafragmáticas, rupturas esofágicas. Entonces, una vez haciendo esta evaluación primaria y secundaria, entonces nosotros identificamos e intervenimos. Tenemos unos elementos paraclínicos que nos ayudan en el contexto de un politrauma y es básicamente la parte de la imagenología. Entonces, cuando usted hace una evaluación primaria, el ABCD, que anteriormente describimos, hacemos la evaluación tanto en la radiografía de tórax pélvica, en la radiografía cervical y pues en las guías se incluye lo que es el ECOFAST. Entonces, frente a la presencia de un niño inestable hemodinámicamente con hallazgo positivo, por ejemplo, un ECOFAST, la necesidad de un manejo quirúrgico. Si este paciente tiene hallazgos negativos en estos elementos, pasamos a la fase de estabilización, una evaluación secundaria. Se puede considerar la realización de tomografía dependiendo de los hallazgos del examen físico y depende de la tomografía definir si hay un manejo quirúrgico específico o sencillamente revaloración del paciente. Esas son las imágenes que usualmente utilizamos, no voy a detenerme aquí, simplemente pues tener en cuenta que muchas de la tomografía y la radiografía generan radiación ionizante. En nuestro medio de resonancia pues no genera radiación ionizante, pero pues muchas veces no es de fácil acceso. ¿Qué podemos encontrar entonces? Pues la presencia de neumotórax, ¿cierto? Ya lo describimos anteriormente, de presencia de hemótorax a nivel de los espacios pleurales, pero también podemos tener lesiones parenquimatosas. Es importante considerar las contusiones pulmonares que no se presentan de manera inmediata, más o menos 6 horas después, la laceración pulmonar, la presencia de letasias pulmonares, muy importante la elaboración de las estructuras cervicales para identificar fracturas tanto de los cuerpos como del arco posteriores, y un aspecto importante es esto, es la ecografía FAST. Entonces la ecografía FAST, que digamos se está implementando con más frecuencia en el contexto del trauma, entonces permite hacer esa evaluación ecográfica en el lugar de la tensión y sobre todo identificar lesiones tanto intraabdominales como intratorácicas. Esta tiene 4 ventanas, que son la subsifoidea, que permite evaluar el derrame pericárdico en la nivel de la bolsa de Morrison para el espacio potencial entre hígado y riñón, los recesos perisplénicos, que son retrovesical en el hombre, y el saco de Douglas en las mujeres. Miren ustedes incluso que para el trauma abdominal, en el contexto de un paciente inestable que tenga un FAST positivo, esos pacientes están indicados manejo quirúrgico, pero el FAST negativo no descarta una lesión intraabdominal con sangrado. Por eso en ese contexto se recomienda pues la utilización de tomografías y en el paciente estable. Igualmente, si es positivo, realización de tomografías, y si es negativo, el seguimiento clínico. En población pediátrica también tiene una alta sensibilidad, se han hecho metaanálisis y la sensibilidad para detectar hemorragias intraabdominales es del 66%, en pacientes pediátricos con una sensibilidad del 95%, sin embargo,
Digamos que en la población pediátrica todavía existe como limitaciones en cuanto a su uso, no está digamos, tan protocolizado, sobre todo porque hay una percepción acerca de una sensibilidad limitada y porque muchas de las lesiones intraabdominales en los niños pueden acompañarse sin líquido libre, lo cual implica pues que haya necesidad de tomografía. Y lo otro es el FAS extendido, que se utiliza principalmente a nivel de tórax y mediastino para identificar hemotoras, neumotoras y hemopericardio. Esto no es, digamos, de dominio exclusivo del radiólogo. Cada vez más otros personales, como los cirujanos, mismos pediatras, intensivistas, también están entrenándose en este contexto porque es una ayuda muy útil. Y ya entonces quiero mencionar los últimos herramientas que son esto, pues el control de daños en pediatría, que es básicamente la prevención del desarrollo del shock hemorrágico, evitando la amplificación de procesos fisiopatológicos desencadenados por ese primer golpe. Inicia desde el momento de rescate, se enfoca en el restablecimiento precoz de esa perfusión, debe ser, o más bien incluye la oportuna y balanceada administración de hemoderivados y control de la hemorragia, y aquí vemos básicamente en aquellos pacientes las indicaciones para el control de daños en cirugía, en población pediátrica, pacientes que requieren grandes hemoderivados, grandes cantidades, que están hipotensos, pacientes que tienen lesiones complejas, por ejemplo, hematomas pélvicos que están expandiéndose, lesiones yuxtahepáticas o disrupción pancreatoduodenales. ¿Qué involucra ese control de daños? Entonces, un inicio temprano de transfusión sanguínea que nos ha indicado, el uso reducido de cristaloides, la hipotensión permisiva, el evitar pues, la hipotermia, evitar la acidosis, la corrección de la coagulopatía. Sin embargo, miren ustedes que para población pediátrica, entonces también esto se ha estudiado, realmente el uso de cristaloides también está indicado como primera línea, pero también se habla pues acerca de utilizar un volumen restringido, no más de 150 cc por kilo en las primeras 24 horas. La hipotensión permitida no ha mostrado evidencia y la reanimación hemostática puede aplicarse en pediatría, pero como les mencionaba, esto todavía pues es punto de discusión. Ya para terminar, entonces, digamos que aquí podemos, en este influjograma del ATLS, un niño en el contexto del politrauma, entonces recuerden, aquí podríamos meter como un cuadro adicional, la evaluación prehospitalaria, el manejo prehospitalario, clasificar adecuadamente ese paciente, remitirlo a donde se debe remitir. Ya cuando nos llega una evaluación primaria que nos permite descartar esas lesiones que comprometan la vida del paciente. Si ese paciente está estable, entonces le puede hacer una evaluación secundaria. Si está inestable, se puede proceder al control de daños. Y nuevamente, entonces, un círculo, se hace una reevaluación. Si ese paciente está estable, entonces determina las cirugías que pueden ser retrasadas, ya sea desde el punto de vista de ortopedia, neurocirugía, cirugía general, o si este paciente requiere cuidado intensivo. Y ya para finalizar, entonces, pues obviamente lo más importante, las estrategias de prevención. Entonces, ustedes lo hemos visto en el servicio de urgencias, las caídas son, y ustedes lo vemos a través de la epidemiología, son un factor muy importante de politrauma. Después de los accidentes de tránsito, ustedes deben conocer o debemos conocer estas recomendaciones generales para decir a los padres. Son tomadas de esta página Safe Kids, que es una ONG que da recomendaciones respecto a esto. Poner barreras, por ejemplo, cerrar con llave las puertas en áreas peligrosas, poner rejillas en las escaleras y puertas, instalar rejas operables en todas las ventanas, pisos altos, poner cerca a nivel del patio de juego. Cuidado, ojo con esto, los anderos de los bebés. Eso es una consulta frecuente. Pero nosotros no recomendamos esto porque esto ha demostrado que aumenta el riesgo de traumatismo en los niños. Siempre la supervisión, nunca dejar solo el bebé, sobre mesas, el cambiador de pañal, camas, sofás, tenga siempre a la mano el niño en todo momento, póngalo en un lugar seguro. Los niños más grandes pueden caerse de cosas donde pueden trepar, entonces vigilar siempre para que el niño evite subirse a estos elementos, entonces evitar situaciones peligrosas, poner los muebles lejos de las ventanas, mostradores o mesas para evitar que el niño trepe a lugares peligrosamente altos. Entonces, si su niño no sabe lo que es peligroso, pues debe enseñarse que es peligroso, que los muebles duros o de bordes afilados que ven de los cuartos donde su niño juega o duerme o está separados, quitar los muebles duros, los libreros, archiveros, armarios, asegurar que el suelo debajo del equipo de juego es blando para absorber la caída y en caso de que presente una caída, obviamente pues consultar. Y lo otro que tampoco me voy a tener, pero es importante, es que hoy en día pues existe una reglamentación, ya es reglamentación legal, es la utilización de las sillas de transporte específica para los niños. Esto está estandarizado, va por peso, por edades, y pues que deben cumplir unos estándares de calidad para poder transportar a los niños. Bueno, pues eso es lo que quería compartirles, profe.
Muy bien, Alejandro, muy bien. Una excelente revisión. El doctor Roa y el doctor Olver que están acompañándonos. Bueno, no, pues felicitar a Alejandro por la buena presentación. Igual siempre es un tema amplio que abarca muchos tópicos. Recordar de pronto que los niños, a diferencia de los adultos, pues son mucho más susceptibles de traumas cerrados, a diferencia de los adultos que tienen más traumas abiertos, que la reserva sanguínea, que a veces nos parecen volúmenes pequeños comparados con el peso que pueda tener un niño, pues es mucho mayor. Y que los signos de choque nosotros a veces pretendemos ver en un adulto que es mucho más rápido, en los niños es más tardío. Recordar también la terapia transfusional, que los niños tienen poca reserva de calcio, entonces ustedes saben, pues los glóbulos rojos y toda esa serie de terapias vienen con citrato de calcio, que me queda calcio, entonces ellos son más susceptibles de coagulación y mayor susceptibles de hipotermia. Las infecciones que siempre suelen ser tardías, como un choque séptico tardío que presentan ellas, o son por heridas sobreinfectadas, o por la contusión pulmonar que se sobreinfectó, o la pancreatitis, o la víscera hueca que se perforó, que son traumas generalmente tardíos y uno siempre tiene que estar pendiente de ese tipo de complicaciones. Y de resto, pues muy bien y felicitarlos por la buena presentación. Gracias, profe. El doctor Roa va a hacer un comentario. Doctor Roa. Sí, mire, yo tengo tres elementos que la consideración. Primero, hay unos signos indirectos frente al politrauma, especialmente lo que tiene que ver con MDA es accidente automovilístico, que muchas veces aparentemente no hay un mayor significado del contenido o de la magnitud de las lesiones, pero bastan algunos indicadores como la muerte de uno de los pacientes para que se considere que el politraumatismo es severo. Entonces son circunstancias que, digamos que en el prehospitalario y en el intrahospitalario, el equipo de salud, porque aquí ya no se hablan médicos, sino los equipos de salud deben evaluar muy bien. Nosotros en pediatría, a diferencia de los adultos, manejamos cristaloides y la Academia Americana de Pediatría es enfática en presentar que los cristaloides isotónicos son soluciones muy seguras y que depende de la particularidad y individualidad de la situación, amerita la cantidad de suministro. Y esto significa que esa cantidad debe ser monitorizada y puede ser repetida dependiendo de las etapas, no macrovolúmenes. Fíjate, ¿por qué menciona el señor macrovolumen? Porque nosotros éramos de la generación de los macrovolúmenes. Defines macrovolúmenes que pasábamos de 40, 60 cc de carga. Y hoy por hoy se recomiendan más microvolúmenes, pero repetitivo, haciendo un monitoreo. El otro punto para efectos de posgrado es remitirlos al consenso mundial de transfusiones, que aparece en septiembre del 2018, y eso está en el interés de cada cual. En este consenso se enfatiza que la mejor transfusión es la que no se hace. Y que en ese orden de ideas es importante tener en cuenta la edad del paciente, la superficie corporal del paciente y obviamente la injuria que ha padecido el paciente. Recomienda el paso de lo que denominan aféresis. Aféresis es parcial en el sentido de que no afecta parcial, sino los diferentes elementos de los componentes sanguíneos de una forma parcial. Vamos a pasar glóbulos rojos y pasar los diferentes componentes, y la indicación actual es pasarlo también a microdosis de 5 a 10 cc por kilo y no macrodosis de 20 a 30 cc por kilo. Por supuesto que hay una norma mundial frente a la lesión, y es que pérdida renal de volumen lo representa el volumen, pero es una situación muy particular. Conclusión: 1. Indicadores externos de la magnitud del politrauma. 2. El uso seguro de franjas de soluciones isotónicas a baja cantidad, como lo que pone la Academia Americana de Pediatría. Y 3, la mejor transfusión es la que no se hace, pero si se logra hacer, es mejor hacerla por componentes y hacerla a volúmenes bajos, y mejor repetir que no más a grandes volúmenes.
Esas son las tres consideraciones que quería hacer. Gracias, doctor Roa. Solamente para agregar a los comentarios que ya se han dado y a la excelente revisión, hacer uso del índice de shock, que es uno de los elementos muy importantes que en cualquier servicio de urgencias pues, nos puede ayudar a identificar rápidamente el compromiso. Recordemos que el índice de shock surge en pacientes politraumatizados en shock hemorrágico por trauma y que tiene un rol y una validez muy importante para identificar al paciente en shock hemorrágico y que se ha venido extrapolando para otras condiciones fisiopatológicas. Entonces me parece bien importante el manejo, para mí fundamental, o lo que aprendimos con los maestros Cantillo, Astudillo, el manejo multidisciplinario. Lo hicimos durante muchísimos años, el manejo multidisciplinario del intensivista, el urgenciólogo, el cirujano pediatra, ¿sí? y hasta el anestesiólogo en algunos casos para poder intervenir los pacientes con un trauma importante y severo. Acerca, no quisimos, doctor Roa, profundizar mucho en el tema de transfusiones. Eso fue una solicitud mía para el doctor Alejandro para pues, no profundizar más, porque este es un tema pues, que transfusiones se nos hubiera llevado mucho más tiempo, entonces por eso el doctor Alejandro no lo tocó tan profundamente. Sin embargo, indiscutiblemente lo que dice el maestro Roa, pues la mejor transfusión es la que no se hace. Sin embargo, pues en ciertas circunstancias es indispensable. Algo que de pronto de pronto se pasa es también, así como lo dijo el doctor Roa acerca de la evaluación de la magnitud del trauma, ¿sí? También importante la cinemática del trauma. La cinemática es fundamental para identificar el tipo de lesiones, identificar cómo fue la magnitud de ese trauma para ver si nuestro paciente, que aparentemente no está tan comprometido, pues estuvo inmerso dentro de un trauma severo, donde hubo fallecidos, donde hubo otras personas comprometidas. Eso eran mis aportes. A felicitar a Alejandro y muy bien. Gracias, profe. No hay más. Bueno. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Saludos. Hasta luego, que esté muy bien. Hasta luego.